Hola de nuevo, Infonauta. Hoy es día 20 de enero de 2023 y voy a aumentar mi potencia de minado en TRX Mininfarm con lo que me ha generado en Tron, es decir, en TRX, y también con lo que me ha generado en Dether. Y después retiraré el resto que tenga acumulado. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión, tenlo en cuenta. Bueno, como puedes observar, esta es mi cuenta de TRX Mininfarm y ahora mismo tengo una potencia de minado de 40.000 gigahashes por segundo, lo que equivale a 40 terahashes por segundo. Pues bien, como podemos ver, en Tron tengo acumulados más de 500 y en Dether tengo más de 800, de modo que voy a reinvertir 500 de los que tengo acumulados en Tron y otros 500 de los que tengo acumulados en Dether. Y después retiraré lo que me quede o lo que me sobre en Dether, así que lo primero que voy a hacer es subir hasta arriba y entrar en la opción que se llama Buy TRX Miner. Una vez aquí voy a seleccionar el paquete de 500, recuerda que es muy importante que entiendas lo que expliqué en el vídeo que se llama El secreto que nadie te cuenta sobre las minerías en la nube, donde expliqué por qué utilizo el paquete de 500. Una vez seleccionado bajo hasta abajo, voy a seleccionar mi balance en Tron y a continuación voy a pulsar en Spend. Me muestra un resumen, lo reviso. Estoy de acuerdo, así que pulso en Process. Con este cartel de color verde me está indicando que el depósito se ha realizado correctamente, así que si vuelvo a mi cuenta de usuario y bajo un poco, veremos que ahora tengo 45.000 gigahashes por segundo. Y en Tron ya solo me quedan 33,09. Pues bien, vuelvo a subir, vuelvo a entrar en Buy TRX Miner y ahora voy a hacer lo mismo con los Dether que tengo acumulados. Selecciono el paquete de 500 TRX, bajo hasta abajo, selecciono el balance de mi cuenta en Dether y pulso en Spend. Me muestra un resumen, lo reviso y si estoy de acuerdo pulso en Process. Y mediante este cartel de color verde nuevamente me indica que el depósito se ha realizado. Así que vuelvo a mi cuenta de usuario, voy a bajar y como podemos observar ahora mi potencia es de 50 terahashes por segundo y me sobran 310 TRX en el apartado de Dether. De forma que lo primero que voy a hacer es entrar en mi cuenta de Payeer para mostrarte que en el apartado de USDT ahora mismo tengo 0. Así que una vez revisado esto, vuelvo a mi cuenta de TRX Mininfarm, voy a pulsar sobre Withdrawal, voy a bajar hasta abajo, voy a seleccionar los Dether y en el cuadro de texto voy a poner lo que tengo yo acumulado, que son 310. A continuación pulso en Request, me muestra un resumen, estoy de acuerdo, pulso en Confirmar, estos son algo más de 19 USDTs y efectivamente me muestra un cartel de color sepia con el que me está indicando que el pago se está procesando. Vuelvo a mi cuenta de usuario, voy a bajar hasta abajo y podemos ver que ahora tengo 0 Dether. Pues bien, vamos a comprobar si me han entrado esos 19 USDT. Voy a mi cuenta de Payeer, voy a entrar en el historial y como podemos observar, 20 de enero de 2023, 19,02 USDT en la moneda Dether y en el estado me muestra pendiente o en revisión, de forma que voy a cortar aquí el vídeo y vuelvo en unos minutos. Ya estoy aquí tras un par de minutos y como podemos ver, efectivamente ahora el pago aparece como realizado y aceptado, de modo que si ahora vuelvo a mi balance, como podemos ver en USDT ahora mismo tengo 19,02 más. En fin, de momento solo puedo decir que TRX Mininfarm sigue funcionando como el primer día. Ya he perdido la cuenta de los meses que llevo con ella. En mayo hará un año, el día 30 de mayo. Y no olvides que hay que hacer lo que expliqué en el vídeo que te he comentado con anterioridad. No olvides echarle un vistazo. Espero que esta información te sea de ayuda. Si es así, dale like,
compártela y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!